Gracias, oh Padre. Te lo pedimos que sea conforme tu voluntad. Ayúdanos, oh Padre, a atender tu palabra y pongámoslo por práctica, oh Señor. Gracias te damos, oh Padre, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, versículo 13. Pero antes de darle lectura, yo quiero decirles, queridos hermanos, que cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, encontramos hombres que tuvieron fe. Hombres que a pesar de las dificultades que pasaron, perseveraron hasta el último día de sus vidas en este planeta Tierra. Siempre se mantuvieron de pie. Por ejemplo, podemos ver Noé, era un hombre justo delante de Dios. Podemos ver Abraham servía a Dios. Podemos ver Job. También Job era un hombre que perseveró. A pesar de las dificultades, los problemas que tuvo, se mantuvo fiel hasta el último día. Y Job confiaba que a pesar de que algún día él iba a morir, él estaba seguro de que Dios lo resucitaría. Amén. Entonces, yo quiero decirte en esta hora de la mañana que a pesar de las dificultades que pasamos, no nos desanimemos por eso. Entonces, queridos hermanos, vemos estos grandes hombres que predican la palabra de Dios. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, por ejemplo, les puse el ejemplo de Job. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que alababa y glorificaba el nombre de Dios. Ahora, quiero decirles, hermanos, desde que comenzó la pandemia, mucha gente dejó de servir a Dios. Desde que comenzó la pandemia, mucha gente dejó de congregarse. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque muchos dejaron de orar, muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron de ayunar. Y por eso, cuando se volvieron a abrir los templos, no volvieron para atrás. Pero el problema no es los templos. El problema es que mucha gente dejó de adorar a Dios en su casa, tener su culto familiar. Mucha gente dejó de hacer eso. Y cuando volvieron a abrir los templos, mucha gente no volvió. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa comunión íntima con Dios. Por esa razón. Entonces, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos desde que Jesucristo estableció su iglesia, hubieron grandes hombres que permanecieron de pie. Por ejemplo, los apóstoles. Cada persona que creía en ese momento y aceptaba a Jesús como su único Salvador, era perseguido. Y vino la persecución. Los grandes hombres sufrieron persecución. Hermanos, hoy en día no somos perseguidos. No somos perseguidos. En el tiempo de los apóstoles, la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva, esos hombres, cuando predicaban la palabra, eran maltratados, eran apiedrados, los sacaban del pelo y los tiraban para afuera. ¿Por qué? Por causa de su fe en Jesucristo. Pero ellos tenían fe. No importaba lo que pasaba. Aunque se desplomaran los cielos, ellos permanecían en Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos de permanecer, no importando las dificultades que atravesamos en este planeta Tierra, pero llegará un momento. ¿Saben que Jesús dijo? Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor lo ha prometido.
¿Cuántos de nosotros queremos estar allá con el Señor? Amén. Que eso sea nuestro anhelo. Entonces, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, vemos guerras, rumores de guerras, tantos asesinatos. No tiene mucho tiempo, estaba viendo la noticia y decían que en Guatemala un joven acribilló a su mamá, lo asesinó con machete. ¿Y qué hizo este joven? Después que lo asesinó, lo metió en una nevera. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad? ¿Hasta dónde? Yo no sé si usted reflexione cuando usted estudia la palabra de Dios. Vemos todo lo que se está cumpliendo alrededor nuestro. Jesucristo pronto viene. Y tenemos que prepararnos, hermanos, porque Jesús está a la puerta. Dice el libro de Mateo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La palabra ahora para nosotros es persevere. Persevere. Perseveremos en el Señor. No nos quedemos ahí. Quizás en algún momento has fallado, pero no te quedes ahí. Levantémonos. Apoyémonos los unos a los otros, que nuestra meta es llegar con la ayuda de Dios a la Canaán celestial. Y un día estaremos en esa Canaán celestial donde viviremos por la eternidad, donde no habrá más COVID-19, no habrá más enfermedades, no habrá más cáncer. Ahí, hermanos, va a ser felicidad. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el Señor va a crear todo nuevo. Entonces, para poder llegar a ese hogar, el cual el Señor ha prometido, tenemos que perseverar. Perseveremos. Por eso la palabra del Señor dice, como lo acabamos de leer en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos han dejado su primer amor. Hoy en día la gente ya no tiene amor. Podemos ver este joven que asesinó a su madre. Son señales de que Jesucristo pronto viene. Y a veces nosotros nos acomodamos y la iglesia está bien acomodada. Y vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y no actuamos como hijos de Dios. El deber de nosotros es enseñarle a la gente que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Sigue diciendo el 13, ¿verdad? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseveremos. No importa lo que pase. Aunque tú le hayas fallado a Dios, dile: Señor, perdóname. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Lo creemos así? Amén. Amén. Que así sea. Entonces, tenemos que perseverar. Estos grandes hombres de la iglesia del primer siglo eran hombres que tenían fe. Eran hombres que alababan a Dios con sus vidas. Eran hombres que predicaban la palabra en las casas, en las calles. Eran hombres que a pesar de las dificultades que pasaron, perseveraron. En ese entonces, cuando estudiamos la historia acerca de la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, vemos estos hombres que no tenían miedo. Usted va a predicar hoy en día y lo agarran a piedrada allá, ¿será que usted volvería a regresar? Estos hombres alabaron a Dios con sus vidas.
Un ejemplo les pongo. Esteban era un hombre guiado por Dios y lleno del Espíritu Santo. Este hombre murió predicando la palabra. Murió con fe. Quizás hoy en día nosotros vamos a predicar en algún lado y nos maltraten, quizás ya no volvemos más. Pero esta gente alabaron y glorificaron a Dios con su propia vida. Esteban lo apiedraron y murió apiedrado. El apóstol Pablo lo crucificaron. ¿Cómo lo crucificaron a él? Lo crucificaron de cabeza. El apóstol Pablo, cuando estaba preso en Roma, él no dijo: hermanos, oren por mí, porque ya me van a matar. Él nunca dijo eso. Al contrario, él apoyando a Timoteo: te requiero pues delante de Dios, dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo no dijo: hermanos, oren por mí porque no quiero morir. ¿Sabe qué dijo Pablo? El apóstol Pablo dijo: al contrario, él sabía que muy pronto iba a ser decapitado. ¿Y sabían que a él lo decapitaron? Lo decapitaron bajo el imperio de Nerón. Y él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y no solo a mí, sino que a todos los que amen su venida. A todos los que amen su venida. Saben, hermanos, no hay nada de qué temer, no hay nada de qué tener miedo. El Señor está con nosotros. A veces tenemos miedo y decimos: el COVID. La Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiamos? En Dios. En Dios. El Señor ha prometido estar con nosotros. Ahora, y si Dios permite y nos enfermamos, no hay nada de qué temer. El apóstol Pablo dijo: si vivimos, ¿vivimos para quién? Para Cristo. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para Cristo también. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Decía un hermano: todo tiene solución menos la muerte. Yo le dije: también para la muerte hay solución. Porque Jesucristo dijo: el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo creemos así? Amén. Entonces, perseveremos. Y la palabra de esta hora es perseverar. Por eso yo he titulado el tema: perseverando en todo tiempo. Perseveremos en todo tiempo. Ahora, estos hombres, el apóstol Pablo, dieron sus vidas por causa de su fe en Jesucristo. Muchos de ellos fueron maltratados. Muchos de ellos fueron apiedrados. Pregunto: ¿quién nos está persiguiendo a nosotros? ¿Hay alguien que nos está persiguiendo? Pero llegará el momento, porque lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Llegará el momento donde no vamos a podernos reunir así como estamos hoy en día. Por eso es que la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Porque llegará ese momento donde no va a haber más libertad religiosa. La gente hoy en día no viene al culto, no porque no quiere. Pero saben, hermanos, llegará un momento donde se acabará la libertad religiosa. Por eso busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquémoslo de todo corazón. Y si en algún momento hemos fallado, decimos: Señor, aquí estoy ante tu presencia, perdóname. Entonces, queridos hermanos, a pesar de las dificultades, tenemos que permanecer en Jesucristo.
Vamos a leer el libro de Mateo vamos a ir a Mateo acá mismo, capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice de esta manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Saben, queridos hermanos, si hay alguien que te dijo que al aceptar a Jesús ya no vas a tener problemas, te mintieron. Cuando aceptamos a Jesús es donde a veces pasamos dificultades, pero confiamos en Él porque Él ha prometido venir un día y así estaremos siempre con el Señor. Jesucristo dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Vamos a tener aflicciones? ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos a pasar por tribulaciones? Sí. ¿Nos vamos a enfermar? Sí. ¿Nosotros los que servimos a Dios nos enfermamos? También nos enfermamos. ¿Los que no sirven a Dios se enferman? También. Todos nos enfermamos. Pero confiamos en el Señor, porque Él ha prometido un lugar mucho mejor, donde reina la justicia. Amén. ¿Cuántos de nosotros anhelamos estar en ese hogar? Amén, que así sea, hermanos. Entonces tenemos que perseverar. Ahora, la palabra perseverar significa ser fuerte, no moverse, o sea, estar firmes. Eso es lo que significa. Por eso es que tenemos que perseverar. Amén. Entonces, hermanos, que realmente al ver todo lo que está sucediendo podamos realmente poner la mirada en Cristo. No nos fijemos en el pastor, no nos fijemos en los líderes, los ancianos, los diáconos. Es que yo no fui a la iglesia porque es que el pastor es, o es que el anciano, o el diácono, o el hermano. No nos fijemos en eso. ¿Quiere que le diga algo? Ya. El pastor, los ancianos, los diáconos no son los que te llamaron. El que te llamó se llama Jesucristo. Entonces no pongamos la mirada en un hombre, pongamos la mirada en ¿quién? En Jesucristo. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, o sea, más que en quién podemos ser salvos. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, que realmente podemos perseverar. Vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, verso 14. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice el versículo 14: todos estos, ¿cómo dice? Perseveraban, unánimes. ¿Cómo perseveraban? Unánimes, en oración, en ruego, con las mujeres. Entonces, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba, una iglesia que permanecían juntos, una iglesia que tenían en común todas las cosas. Porque cuando se predicaba el mensaje en ese entonces era de Jesucristo, de que Jesús se había levantado de los muertos. Cuando Pablo predicaba, dice la palabra del Señor
que muchos creían en Jesús. El primer sermón de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000 personas se convirtieron. Entonces, la iglesia del primer siglo era una iglesia perseverante, una iglesia que oraban juntos, estudiaban la palabra, enseñaban a otros, permanecían firmes. No había nada que los podía separar de la presencia de Dios. Por eso dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos oraban. Muchos de nosotros quizás a veces hemos dejado de orar. A veces no oramos cuando nos levantamos, a veces ni oramos al mediodía, no oramos ni en la tarde, y perdemos esa comunicación con Dios. Saben que la oración es un medio de comunicación con Dios. De esa manera podemos comunicarnos con Dios. Entonces, y sigue diciendo en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos al capítulo 2 y versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. La palabra doctrina viene del griego que es didache, y se refiere a una forma de vida, es una conducta de la vida diaria. Entonces, queridos hermanos, dice la Biblia que ellos permanecían juntos y en la doctrina de los apóstoles. Nosotros como pueblo de Dios o como iglesia debemos de permanecer en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 43, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Escuchen muy bien. Y perseverando, ¿cómo perseveraban? Unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y al Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escucha muy bien lo que le voy a decir. La iglesia primitiva dice acá, vamos a ver 10 características de lo que tenía la iglesia. Dice que tenían temor a Jehová. Número 1, tenían temor. ¿Y qué es temor? Temor no es tener miedo. Temor es reverenciar a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios con un respeto solemne. La palabra del Señor dice, teme a Jehová y guarda ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuál es el temor a Dios? Guardar los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Si tú guardas los mandamientos de Dios, estás temiendo a Jehová.
Estás respetando a Jehová. ¿Por qué? Porque estás guardando los mandamientos. Entonces, número 1, tenían temor a Jehová. Y número 2, hacían maravillas y señales. Hacían maravillas y señales. ¿Por qué? Porque eran guiados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer acá en el libro de, aquí mismo, Hechos capítulo 3. Y saben, hermanos, estos hombres eran guiados por el poder del Espíritu Santo. La iglesia en la actualidad debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque estos hombres, vamos a leer acá lo que sucedió cuando Pedro y Juan oraron por un paralítico que fue de nacimiento, un cojo de nacimiento, y este hombre sanó. Vamos a leerlo. Dice así, Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante. Y Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Verso 2. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. ¿Desde dónde era cojo este hombre? Desde el vientre de su madre. Era traído o sea, lo traían afuera del templo, pues. Dice, a la puerta del templo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el templo? La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verso 5. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. 6. Y Pedro le dijo, escuchen lo que Pedro le dijo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estos hombres eran guiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? En la actualidad, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Y este hombre dice que entró en el templo alabando y glorificando a Dios, brincaba y saltaba de felicidad. Imagínense, era cojo que desde el vientre de su mamá nació así. Cuando él nació ya no podía caminar. Me imagino, yo no sé cuántos años llevaba este hombre ahí. Imagínense usted, desde que nació no puede caminar. O un ejemplo, que usted hubiera nacido ciego de nacimiento. Pues usted quisiera ver, ¿no? Todos anhelan, o sea, creo que uno anhela ver, ¿no? Porque quizás la gente nos contara, mira, ya se ve bonito. Bueno, uno quisiera saber. Entonces, si alguien llegara y ore por usted y usted recupere la vista, este hombre dice que alababa y glorificaba a Dios de felicidad. Entró en el templo brincando y saltando y alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, tenían el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos, necesitamos estar unánimes en oración para que realmente el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y predicar su palabra. Amén. Entonces, número 1, tenían temor a Jehová. Y número 2, hacían maravillas y señales, milagros. Y número 3, los que habían querido estaban como juntos. 4, tenían en común todas las cosas. 5, repartían a cada uno según su necesidad. Repartían a cada uno según su necesidad. Y eso es lo que debería de ser la iglesia, como hijos de Dios. Cuando alguien está pasando por necesidad, es donde nosotros deberíamos de apoyar, para que ninguno pase por necesidad. 6, estaban unánimes y perseveraban.
Saben que nosotros muchas veces nos desanimamos por cualquier cosa que nos dicen. Nos desanimamos por una crítica. Ay, no es que el hermano me dijo que yo canto así bien feo, o tengo la voz como de una gallina. Ya no voy a ir ya. No. Yo dile, gracias por tu crítica. En medio de las persecuciones, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, digo, gracias Señor. No hay nada que nos puede separar de la presencia de Dios. Nada. Estaban unánimes y perseveraban, ¿verdad? 6, ahora 7. Tenían alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. 8. Alababan a Dios con sus vidas. ¿Cómo alababan a Dios? Con sus vidas. 9. Tenían un sentimiento de servicio y amor al prójimo. 10. Y Dios añadía nuevas almas cada día a la iglesia. Si nosotros practicamos todo esto, ya no acabaríamos aquí. Ya no acabaríamos aquí. Tendríamos que rentar un local más grande. Estos hombres eran guiados por Dios. Ya voy a concluir. Hechos capítulo 1 versículo 8 al 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo no solo en West Palm Beach, en Miami, en Washington, Nueva York, en cualquier parte del mundo. Entonces, hermanos, yo quiero que usted se meta eso en la mente. Perseveremos. Aunque pasemos por momentos difíciles, perseveremos. Perseveremos, no desmayemos. El Señor está con nosotros. Él dice en su palabra, mire que te mando, dice, esfuércete, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor está con nosotros. Entonces, perseveremos, hermanos. Que podamos perseverar hasta que Jesucristo venga. Y cuando Jesucristo venga, diremos: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Amén. El Señor me los bendiga. Y que este tema puede ser de mucha bendición para su vida espiritual. Amén. Pero vamos a orar de una vez, ya para concluir. Quiero hacer una oración. Pero antes de orar, yo quiero decirte que el Señor te llama a través de su palabra. El Señor dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y sanaré con Él y Él conmigo. Si tú has escuchado realmente y este mensaje te ha llegado, dile: Señor, aquí estoy. La Biblia dice que si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Acepta a Jesús como tu único Salvador. Si aún no has tomado la decisión, ahora es cuando tú puedes tomar la decisión. Los invito a que se pongan de pie y vamos a tener palabra de oración. Voy a invitar al pastor que nos dirige con la oración. Oremos.
Oh, nuestro Padre amante, en esta mañana al escuchar de tu palabra en los labios de Ulber, Señor, entendemos y reconocemos que no hay razón para tener temor. No hay razón porque tus promesas en tu palabra se cumplen, porque tu fidelidad es grande para con tus hijos. Porque has prometido que aunque caigan a diestra y siniestra, tú nos protegerás. Porque tú has prometido que si solamente pedimos el Espíritu Santo, tú nos lo darás. Y si tú nos das tu Espíritu Santo, Señor, y somos fortalecidos y guiados por Él, no hay nada que no podamos hacer. Tendremos tu poder, seremos tus embajadores reales, tus representantes reales. Pero, Señor, a veces en nuestro corazón hay tanta incertidumbre. Pensamos, ¿cómo, Señor, tú me vas a usar a mí con todos mis defectos? O tal vez pensamos, Señor, ya me estás usando, yo creo que ya estoy haciendo lo que debo hacer. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, que nos muestre realmente el propósito de nosotros en esta vida, en este lugar, en esta ciudad, en esta iglesia. Que cuando lo veamos, Señor, entonces sin temor, hacia adelante, perseverantes, cumplamos el propósito para el que nos trajiste. Que al descubrir, Señor, cuál ha sido el regalo, el talento, el don, la facultad que nos has dado, aquello que nos encanta hacer, que te da honra y gloria, podamos hacerlo para tu honra y para tu gloria. Algunos, Señor, tenemos debilidades y tenemos tentaciones. Y, oh Señor, caemos ante la menor tentación o te fallamos en el momento menos esperado. Y por eso te pedimos perdón. Queremos estar listos para cuando tu Hijo venga. Queremos estar preparados, trabajando en tu obra. Y cuando Él regrese nos encuentre haciendo así. Mientras esperamos, Señor, guíanos a hacer tu obra, cuídanos, fortalécenos y perdónanos. Enséñanos a ser agradecidos con todo lo bueno que nos das y no tener miedo a lo que viene enfrente, porque sabemos que tus ángeles nos acompañan, tu Espíritu Santo nos fortalece y Cristo Jesús va con nosotros. Guíanos, Señor, transfórmanos, bendícenos, todo para tu honra y para tu gloria. Cada corazón aquí presente, Señor, que en esta mañana lo abre y te dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cada corazón en esta mañana que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Oh, Señor, llénalo de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.